Un intercambiador de calor es un dispositivo que permite la transferencia de energía en forma de calor entre dos fluidos que se encuentran a diferentes temperaturas. Dentro de los más comunes se encuentran los de tubos concéntricos, de carcasa y tubo, y de placas paralelas. Los dos fluidos se califican en interno, cuando es la especie que se quiere calentar o enfriar, y externo, cuando es la especie que se calienta o enfría. El intercambiador de tubos concéntricos es el intercambiador más simple y es cerrado, es decir, los fluidos no están en contacto directo entre ellos. Consta de dos tubos concéntricos con diámetros diferentes que se ensamblan uno dentro del otro. Se requiere que el material de tubo interno tenga una alta conductividad térmica para poder transferir calor entre los fluidos. Los fluidos pueden entrar por el mismo extremo e ir en la misma dirección o ir a contracorriente en direcciones distintas y entrando desde extremos opuestos. La temperatura final de los fluidos varía dependiendo de si están paralelos o no. El flujo contracorriente puede provocar mayores cambios en la temperatura, mientras que el cocorriente hace que las temperaturas se acerquen entre ellas. En el intercambiador de calor ocurren tres etapas de transferencia de calor: convección en el fluido interno hasta la capa interna del tubo interno del intercambiador, conducción entre el tubo interno y el intercambiador, y convección desde la capa externa del tubo interno del intercambiador y a través del flujo externo. Se relaciona con gradientes de temperatura y consecuentemente con gradientes de densidad causados por la misma. Este fenómeno se puede describir con la ley de enfriamiento de Newton, la cual indica que la tasa de transferencia de calor convectiva por unidad de área es igual al gradiente de temperatura multiplicado por una constante de convección. Por otro lado, la conducción puede darse por interacciones moleculares o por electrones libres, en el caso de metales, y puede ser descrita mediante la ley de Fourier, que indica que la tasa de transferencia de calor en una dirección por unidad de área es igual al gradiente de temperatura en esa dirección multiplicado por la menos constante de conductividad térmica del material. Como problemática principal se tiene el tratamiento de leche. El objetivo del diseño del intercambiador es permitir enfriar la leche de tal manera que se evite la proliferación de cultivos microbacterianos. Dicha situación puede analizarse desde dos perspectivas: consumidores y productores. Para los productores, este proceso es de gran importancia, ya que enseguida se extrae la leche de la vaca, debe reducirse su temperatura en el menor tiempo posible, deteniendo el crecimiento de organismos que se encuentran en ella desde su extracción y que son potencialmente infecciosos para el consumo humano. Por otra parte, a pesar de que la leche comercial pasa por procesos de pasteurización, el consumidor debe mantenerla a bajas temperaturas, de manera que ésta pueda mantenerse lo más inocua posible. Teniendo en cuenta que la leche recién ordeñada se encuentra aproximadamente a 37 grados centígrados, y que la temperatura óptima para el crecimiento de cultivos bacterianos como el de la salmonela se encuentra entre los 30 y 37 grados centígrados, se recomienda mantener la leche entre temperaturas de 3 a 10 grados centígrados. Teniendo presente lo anterior y considerando materiales no corrosivos, ya que se va a trabajar con líquidos, económicos y de alta conductividad térmica, de manera que la leche se enfríe en el menor tiempo posible, se planteó una encuesta de 5 preguntas, cuyos resultados se encuentran a continuación. Para la realización de las encuestas, es importante tener en cuenta que el producto que se desea vender, es decir, el intercambiador de calor, no es de uso común y cotidiano, y por tanto existe una limitación técnica en el tipo de preguntas que se pueden hacer a un consumidor potencial de este producto. La primera pregunta que se realizó se enfoca en la temperatura a la cual las personas prefieren beber un vaso de leche, el cual es el líquido que se desea utilizar para el intercambiador de calor. Para esta pregunta solo se pusieron dos opciones, 5 y 10 grados centígrados, y esto se debe a que según el Ministerio de Protección Social, en estos rangos de temperatura se evita el crecimiento de cultivos bacterianos que puedan ser potencialmente infecciosos o peligrosos para el consumo humano. En general, hay una distribución equitativa en la temperatura de consumo, siendo un poco mayor la de 10 grados centígrados. La segunda pregunta
busca encontrar cuál es la marca de leche más consumida para así realizar las pruebas y cálculos con esta. Se encontró así que la leche que quería sería la que más prefieren los consumidores. La tercera pregunta busca determinar el material de preferencia para el intercambiador de calor. Para esto se plantearon dos opciones de metales con una conductividad significativamente alta que permite la fácil transferencia de calor de la leche caliente al líquido enfriador. En este caso, el metal que ganó entre el aluminio y el zinc. La cuarta pregunta es la que limitaría el presupuesto con el cual se llevaría a cabo la realización del proyecto, es decir, el intercambiador de calor, debido a que se busca obtener un beneficio al final al vender este producto en el mercado, manteniendo la máxima calidad posible de esta misma. Se encontró que la mayoría de personas estarían dispuestas a pagar menos de 100.000 pesos por el producto final del intercambiador de calor. Finalmente, se hizo una pregunta la cual define las características que priman en la compra de este producto, su eficiencia y su precio. Se encontró que 10 personas encuestadas prefieren tener una buena eficiencia de su producto a que su precio sea lo más económico posible. Analizando las necesidades del mercado, tenemos las siguientes variables de ingeniería. Primero, el coeficiente global de transferencia de calor. Segundo, el tiempo. Tercero, la temperatura de salida y entrada de los fluidos. Y como último, el calor transferido. En base a la problemática antes mencionada y a los resultados obtenidos en las encuestas, se tiene un prototipo compuesto por un tubo interno de zinc y un tubo externo de PVC. Como fluido externo se tiene agua del grifo que es ingresada al intercambiador mediante una manguera, mientras que la leche será el fluido interno e ingresará al intercambiador con la ayuda de una jeringa. Para ensamblar el prototipo se tiene un tubo de zinc de 1 pulgada y 1 metro de largo, el cual se ubica al interior de un tubo de PVC sanitaria de 2 pulgadas y 1 metro de largo. En los extremos del tubo de PVC se ubican dos tapones de PVC de prueba sanitaria de 2 pulgadas, a los cuales en el centro se les abre un orificio de 1 pulgada. Aquí se ajusta el tubo interno. Adicionalmente, se ubican en la cara lateral del tubo externo dos tubos verticales de PVC de 3/4 de pulgada y 5 centímetros cada uno. El primero se coloca en el inicio del intercambiador y se adhiere con soldadura de PVC a la parte superior del tubo externo, mientras que el segundo se adhiere al final del intercambiador en la parte inferior del tubo externo. A través de estos tubos se abren las entradas hacia el interior del tubo externo, por las cuales entra y sale el agua. Cabe mencionar que a las salidas, tanto del tubo interno como del tubo externo, se ubican dos recipientes, los cuales reciben los fluidos que abandonan el intercambiador. Desafortunadamente, las políticas internas de los laboratorios del Departamento de Ingeniería Química no permiten el uso de prototipos caseros, por lo que fue necesario abandonar la idea que ya se tenía y cambiarla por una nueva, que incluyera el intercambiador de color del cual se dispone en el laboratorio 418. Ahora bien, el intercambiador de calor suministrado por el Laboratorio de Ingeniería Química es un Armfield HT30XC, que tiene tubos internos de acero inoxidable y tubos externos de acrílico. Asimismo, se tiene que es imposible utilizar leche en este prototipo debido a cuestiones de mantenimiento, por lo que se cambia la problemática a una que tenga agua en ambos fluidos. Entonces, se plantea una situación donde se requiere enfriar agua para usarla en una ducha, ya que ésta se encuentra a una alta temperatura. Por otra parte, para hacer uso del intercambiador fue necesario utilizar el programa ArmSoft, el cual proporciona todos los valores para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Estos son la temperatura de entrada y salida del flujo externo y el flujo interno, las velocidades de los flujos, las conductividades, los calores específicos, las densidades, Reynolds, entre otros. Además, brindaba la opción de manejar el tipo de fluido, ya sea ecocorriente o contracorriente. Ahora bien, el agua del flujo externo viene de la llave. Entra con una temperatura que varía entre los 19 y 20 grados centígrados. El flujo interno proviene de un reservorio que se calienta con una resistencia que deja la temperatura de entrada del flujo interno en 60 grados centígrados. ¿Sí? Para poder dar movimiento al flujo interno se hace uso de una bomba para así obtener un flujo en sentido contracorriente, como se programó anteriormente en el software. Cabe resaltar que se tuvo que intervenir y hacer presión en unas fugas presentes en el prototipo. Esto puede afectar la velocidad de los flujos por la caída de presión.
Por falta de tiempo no se probaron más temperaturas y tampoco el sentido de corriente. Además, solo se utilizó un tubo de los 4. Sin embargo, se hicieron 3 corridas con flujo externo a diferentes velocidades. Ahora bien, para el modelo matemático se presenta el siguiente diagrama a continuación, en el cual se observa que la transferencia va a estar dada del fluido caliente, es decir, del fluido interno, al fluido externo por medio de una transferencia de convección del flujo interno a la pared del tubo, de conducción en las paredes internas del tubo, es decir, en el espesor del tubo, y de convección de la pared del tubo al flujo externo. Así se plantea las siguientes suposiciones para realizar un balance diferencial sobre este sistema presentado a continuación. Se tiene la suposición de que el CP es constante, de que no hay acumulación de energía, que la velocidad solamente cambia de manera axial y es constante, y que la temperatura solamente va a tener una variación axial, es decir, respecto a X en nuestro caso. Se conoce también que la ecuación general de un balance es entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. Y de esta manera la entrada va a estar representada por E1 y las salidas van a ser E3 y E2. Se tiene también cuál va a ser la definición de E1, E3 y E2 para un sistema abierto como el que tenemos, que es un intercambiador de calor. Ahora se realiza el balance poniendo E1 menos E2 menos E3 es igual a 0, ya que dijimos que la acumulación va a ser 0. Colapsamos este balance poniendo un límite cuando delta de X, es decir, el espesor de nuestro balance tiende a 0, y de esta manera encontramos la ecuación diferencial que se presenta a continuación, en el cual se involucra el cambio de la temperatura respecto a la posición en X y otras variables importantes de estado, junto con un coeficiente global de transferencia de calor llamado U, el cual involucra los 3 mecanismos que ya se hablaron de convección, conducción, convección. De esta manera, a partir del modelo que se presentó anteriormente, que es el de la ecuación diferencial, se encuentra una ecuación para calcular un U experimental, es decir, un coeficiente global de transferencia de calor dado por las variables medidas en el laboratorio. También se presenta una ecuación para hallar la temperatura de salida teórica de flujo interno, es decir, el flujo caliente al enfriarse, dado por un U teórico que se calcula de la siguiente manera. Ese U teórico, como ya se mencionó, relaciona los 3 mecanismos de transferencia involucrados, y para calcular cada uno de esos coeficientes H1, K1 y H2 se va a hacer uso de correlaciones empíricas. K1 se conoce gracias a que se sabe cuál es el material del que está hecho el tubo, que es acero inoxidable. Sin embargo, hay que hallar H1 y H2 que dependen del medio. Primero se necesita saber cuál es el régimen del flujo interno, cuál es la geometría, cuál es la temperatura, cuáles las propiedades de estado en general. En este caso tenemos que es un flujo interno que es convección forzada y que gracias al cálculo del Reynolds se tiene que es un flujo laminar. Es así como se va a hacer uso de la siguiente correlación empírica. Para el cálculo de H2 se realiza el mismo procedimiento, la misma logística, y se tiene que involucrar un flujo externo que está dado por convección forzada. Por lo tanto, la correlación empírica es la siguiente. Ahora bien, para demostrar el régimen que ya se mencionó, se presenta a continuación la evaluación del Reynolds para las 3 corridas que ya se mencionaron para los diferentes flujos volumétricos. Posteriormente se calcula Brandt, se calcula el Pecklet, se calcula el Nusselt del diámetro, y así se despeja y se calcula el coeficiente de transferencia convectiva del flujo interno a la pared, el cual se llama H1 y tiene los siguientes valores para cada una de las corridas. Posteriormente se usa la otra correlación para hallar H2, se evalúa primero el Reynolds, se calcula Brandt, se calcula la multiplicación de ambos, se calcula el Nusselt, y así se despeja y se calcula cuánto es el valor correspondiente a H2, es decir, el coeficiente de transferencia convectiva de la pared del tubo al fluido externo para cada una de las corridas. Finalmente se calcula cuál es el valor de U de manera teórica, calculada con las correlaciones empíricas, dado el K que se presenta a continuación. Por otra parte, también se realizó lo mismo con la ecuación que ya se mencionó del U experimental para calcular cuáles son esos valores, y son los siguientes. También se realizó cuál era la evaluación de la temperatura teórica dado por el U teórico que ya calculamos. Entonces esa temperatura de salida teórica
para cada una de las corridas es la siguiente. Finalmente, se calcula una falsa eficiencia dada por la temperatura de salida teórica sobre la temperatura de salida experimental multiplicado por 100. Y nos damos cuenta que el modelo teórico no alcanza a describir de manera satisfactoria lo que está sucediendo en la realidad, porque si nos damos de cuenta, la temperatura de salida teórica es menor que la temperatura de salida experimental. Es decir, el modelo teórico no está considerando algunos factores que están llevando a que de manera experimental se logre enfriar más el fluido, es decir, se tenga una mayor eficiencia global como la que se presenta. Estas eficiencias, las subrayadas con amarillo, son las calculadas a partir de cuál es el flujo de calor sobre el flujo de calor ideal. Finalmente, se observa entonces que el sistema ha sido satisfactorio y que los resultados encontrados son los esperados, ya que a mayor flujo volumétrico de fluido externo se encuentra una mayor eficiencia en el intercambiador de calor y una menor temperatura de salida de fluido caliente, es decir, se está logrando enfriar más la leche, lo cual es muy eficiente para lo que se quiere lograr, y en este caso se está enfriando el agua, lo cual también va a ser eficiente gracias a los requerimientos del consumidor. Para concluir, se logró satisfacer las necesidades del consumidor, ya que se logró disminuir la temperatura del flujo interno y así se encontró una temperatura óptima para la ducha. Por otra parte, se logró ver de manera satisfactoria los efectos que tienen ciertos factores como el flujo volumétrico y el área transversal y demás sobre nuestro coeficiente global de transferencia de calor. Por último, se tiene que hubo fugas en nuestro prototipo, por lo que hubo algunos efectos sobre nuestro resultado experimental y al final dio que nuestra temperatura teórica dio mayor a nuestra temperatura experimental.